Amigos, gracias por acompañarnos a una emisión más del programa La Cabina Ganadera. El día de hoy platicaremos acerca de un animalito muy nocivo y que nos da bastante lata, pero siempre hay una solución para tener un control integrado en el control de moscas en las instalaciones pecuarias. Para ello, damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Noé Soberanes Céspedes. Su formación académica, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con una maestría con especialidad en parasitología animal en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También es asesor técnico de la línea de endoparasiticidas en el laboratorio veterinario La Pisa S.A. de CB. Es presidente de la Comisión de Parasiticidas de la Industria Farmacéutica Veterinaria Infarvet y también es miembro permanente del Comité 17 de Parasitología y Parasiticidas del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, CONASA. También ha participado en la producción científica o publicaciones de diferentes artículos y pues para nosotros es un honor que esté el día de hoy con nosotros aquí en el programa La Cabina Ganadera. Médico, muchísimas gracias nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco mucho a usted, señor Noel Dorantes, la invitación para poder charlar un poquito de las opciones que nosotros podemos considerar, recomendar a sus ganaderos de su asociación ganadera y obviamente pues a todos los que son aficionados a ver sus cápsulas técnicas. Muchas gracias por la invitación, señor Dorantes. Gracias, biólogo. Biólogo, ¿nos puede platicar por qué debemos controlar las moscas? Con mucho gusto. El problema de las moscas es un problema realmente cosmopolita. Es decir, la mosca ha evolucionado demasiado como un insecto y precisamente los primeros insectos o dípteros que surgieron en el mundo datan de hace más de 200 millones de años. Entonces, pues está muy evolucionado, es de hábitos omnívoros y pues está muy relacionado a las actividades humanas. Por lo tanto, es un serio problema la situación de la mosca porque precisamente debido a su evolución, pues su ciclo biológico es muy largo, muy corto. Realmente en cuestión de 7 días puede completar su ciclo y sobre todo por el problema de las pérdidas que puede haber tanto en producción de kilos de carne como en producción de litros de leche y como vector de varias enfermedades de importancia económica sanitaria para el ganado. ¿Cuántos tipos de mosca existen? Bueno, quisiera comentar previamente a decirle cuántos tipos de moscas existen, que el gran problema de los grandes sistemas de producción pecuaria es que existe un gran número de animales concentrados en una área pequeña. Eso hace que definitivamente las moscas, tanto mosca doméstica como moscas picadoras o hematófagas, pues realmente se encuentren en un corto perímetro de área de donde nacen, pues prácticamente el alimento necesario para su reproducción. Normalmente existen dentro de del filum insecta y de todos los dípteros que pueden existir, es muy amplia la diversidad de géneros y especies. Sin embargo, se puede considerar que en las instalaciones pecuarias el complejo de especies de importancia sanitaria y económica podría concentrarse en 3 géneros de moscas. La primer género es el género de la mosca doméstica, ¿sí? La cual es una mosca, como comento, no es picadora, es decir, no es hematófaga, se alimenta de residuos orgánicos o inorgánicos y además transmite a través de forma externa, a través de los pelos
de las patas, pues muchos virus, bacterias, hongos, etcétera, que pueden contaminar alimento del ganado y el alimento del hombre. La otra mosca se puede considerar importante, la mosca llamada del cuerno o la mosca del establo, precisamente porque esta se alimenta de sangre, se alimenta aproximadamente unas 4 o 5 veces al día, y después de alimentarse con cierta cantidad de sangre, se va a los alrededores, a lo que se conoce como refugio, para escapar del control que se le puede ejercer a la mosca en las instalaciones, y ahí reposar y posteriormente reproducirse. La tercera mosca se puede considerar que es la parte de la mosca del cuerno, ¿sí? La mosca del cuerno, que es una mosca hematófaga también. Sin embargo, esta casi las 24 horas del día se encuentra sobre el animal. Puede alimentarse de 15 a 20 veces al día. Y esas se podría decir que son las principales de impacto económico y sanitario. Hay otras moscas como las fanias, las ofiras, que son la fania, por ejemplo, es una pequeña mosca doméstica. Sin embargo, esa prácticamente se alimenta de materia orgánica en descomposición. Digamos que para resumir, en instalaciones de ganado estabulado de carne, las principales son la mosca doméstica y la mosca del establo o la mosca brava. Muy bien. Médico, ¿nos puede comentar cómo podemos romper con el ciclo biológico de la mosca en sus diferentes fases? Claro que sí. En primer lugar, el ciclo biológico de muchos ectoparásitos, incluidas las moscas, tiene mucho que ver o están correlacionadas con la temperatura y la humedad. Es decir, a mayor temperatura y mayor humedad, el ciclo biológico de las moscas se acelera tanto que puede ser tan corto como cada 7 días que estén emergiendo moscas nuevas que se traslapan, porque obviamente las moscas ovipositan de 500 a 600 huevos en las heces del ganado. Y en el caso de las moscas domésticas, pues no necesariamente tiene que ver mucho el sustrato de cría de larvas, el hecho del estiércol del ganado, sino que esta mosca doméstica también tiene como sustrato de cría lo que sería la parte de materia orgánica en descomposición con cierta humedad. Le comentaba que la temperatura y la humedad juegan un papel importantísimo. Por ejemplo, viendo el pronóstico de temperatura y humedad para la zona de Ezequiel Monte para este 2021, realmente la precipitación pluvial en la época secas es cercano a los 3 milímetros. Precisamente de este mes de abril, mayo, hasta el mes de octubre, en base a los registros de varios años atrás, se encuentra que va a haber 2 picos de lluvia, precisamente en el mes de julio, y otro pico de lluvia en el mes de septiembre, ¿sí? Y que también corresponde a las humedades que se van a presentar en el ambiente, tanto en el ambiente como en la parte dentro del estiércol de las vacas, que van a formar una corteza y van a ser como unos pequeños incubadoras para que la cría de moscas se siga perpetuando. Es importante considerar que la mosca inicia digamos, a copular una hembra con un macho aproximadamente a los 3 o 4 días de que emergen de los huevos, ¿sí? A los 4 días en el estiércol vamos a poder observar huevos, ¿verdad? Y a los 5 o 6 días vamos a poder observar ya después de los huevos, entre los 3 y los 4 días, las larvas que van a pasar por 3 estadios parasitarios hasta el día 5, y ya al día 6, al día 7, se van a encontrar esa última pupa, la larva 3, la larva 3 va a formar la pupa, que es una especie de cápsula que le va a permitir inclusive a la mosca, la futura mosca, poder mantenerse durante la época de secas, cuando se mantiene y no hay un buen manejo y disposición del estiércol, bajo esa costra con condiciones adecuadas de temperatura y humedad en el estiércol, favoreciendo tanto la posibilidad de que en esa pupa, hasta la siguiente temporada de lluvias, cuando la lluvia cae y rompe ese estiércol sin manejo, ¿verdad?
la pupa emerja mosca nueva y se va a sumar a la mosca que se va a ovipositar en la temporada de lluvias próxima. Esto es decir que es acumulativo, ¿no? ¿Cómo se puede controlar? La mosca tiene la posibilidad de volar desde 2 kilómetros de donde se origina, buscando alimento, ¿verdad? Hasta 7 kilómetros, 6, 7 kilómetros en el caso de la mosca del establo o mosca brava. En el caso de la mosca doméstica se puede mover 2 kilómetros a la redonda. Esa posibilidad de moverse hace que en ocasiones el control sobre los insectos voladores o en reposo hace que sea un poquito deficiente. No porque los productos no sean eficientes, porque todos tienen pruebas, ya sea por COFEPRIS o por SADER, pruebas de eficacia, ¿verdad? Sino que la mosca, si donde se fumiga con algún insecticida para moscas adultas, o se nebuliza sin un efecto residual, simplemente para matar lo que esté volando cuando hay una sobrepoblación de moscas, perdón. Entonces, eso le va a permitir a la mosca moverse. ¿Hacia dónde? Lo que comenté hace un rato, hacia esos refugios que están alrededor de las instalaciones de engorda, que son arbustos, árboles. Ahí no fumigamos. Entonces, eso es una forma de refugio para que la mosca, en cuanto sepa que no se puede posar ahí por el insecticida, se vaya a esos lados. ¿Qué es lo conveniente y lo más sustentable y lo más ecológico y lo que a mediano y largo plazo puede ayudar a bajar las poblaciones de adultas, que son las que se van al ganado y ocasionan estrés, ocasionan 1,200 coleos por hora, ocasionan que se avienten el alimento digamos, al mismo cuerpo para espantarse las moscas, ocasiona que no coman? Es la etapa de las fases más susceptibles, son las etapas de larvas. Entonces, ahí puede decirse que parte del control de moscas y la parte fundamental va a ser el control de estas larvas que van a estar de alguna forma inmóviles en el estiércol. Si controlamos y bajamos la población de larvas, que en una engorda representa entre el 75 y 80% de la población que puede existir en una engorda, y solamente el 20% es la mosca que está volando posada en las instalaciones o en el ganado, entonces es como vamos a lograr un primer impacto importante en el efecto que se puede dar en el caso de actuar sobre las fases inmóviles que son las larvas. Biólogo, de acuerdo al efecto negativo que causan las moscas, la pérdida de ganancia de peso en un animal, más aproximadamente de cuánto es. Sí, claro. Efectivamente, una población de moscas, por ejemplo, que sobrepasa el umbral económico, que serían 100 moscas domésticas sobre el ganado, o 20 moscas del establo, que se encuentran distribuidos en las 4 patas, con 20 moscas de bravas o del establo que se encuentren en ganado de carne, puede llegar a haber una pérdida en la producción de casi 100 gramos al día, ¿sí? Solamente con una umbral económico tan bajo como son más de 20 moscas distribuidas en las 4 patas del animal. ¿Cómo se puede identificar, digamos, en forma sencilla, qué género de mosca tengo en mi ganado? Normalmente la mosca del cuerno es una mosca pequeña, más pequeña que la mosca doméstica, y a diferencia de la mosca doméstica que normalmente está caminando sobre el animal porque no se alimenta de sangre, ¿sí? La mosca del cuerno se ubica principalmente, como su nombre lo dice, cerca de la cabeza, cerca de la tabla, del cuello, ¿sí? Y ahí se encuentra alimentándose. Esta mosca va a tener un tamaño casi a la mitad del tamaño de una mosca doméstica. La diferencia es que la mosca del cuerno normalmente va a tener la forma de una sala tipo delta de 45 grados y su cabeza normalmente va a estar dirigida hacia el suelo. En el caso, para identificar la mosca brava del establo, normalmente estas moscas van a estar en
extremidades, en las patas, ¿sí? O en las manos de los animales, y su cabeza normalmente va a estar dirigida hacia la cabeza del animal. Y estos van a estar, digamos, más inmóviles sobre el animal porque muchas veces están alimentándose y este proceso de alimentación puede durar 3, 4 minutos, ¿sí? Entonces, esto es importante como para identificar cuál mosca tengo. Obviamente, si se trata de una mosca doméstica, es importante además considerar, además del control larvario a través de diferentes métodos, que es a través de reguladores del crecimiento de los insectos como ciromacina, pues también en las heces, en los acúmulos de estiércol, y no se requiere de grandes acúmulos de estiércol, sino que simplemente abajo de donde está la separación de los corrales, esos montículos que sobrepasen 10 centímetros de profundidad, por cada gramo de estiércol, ¿sí? Se pueden producir 4 moscas, pueden emerger 4 moscas. Si consideramos que un animal, un bovino, puede poner 35, 40 kilos de estiércol, imagínense el potencial de reproducción que puede tener la mosca. Muy interesante. Ahí un dato muy importante para nuestros amigos engordadores. Comentaba usted 100 gramos de peso diarios. Si es... un gramo de estiércol, ahí puede estar concentradas 4 o 5 pupas, de las cuales van a emerger 4 moscas cada 7 días. Y como hay traslape de generaciones, pues esto todos los días están emergiendo. Pero miles de moscas. Sí, lo que me refería era los 100 gramos de pérdida de peso por animal, comentaba, ¿verdad? Un dato así es, para diario. los amigos ganaderos, 100 gramos de pérdida de peso por animal diarios con el problema de la mosca. Así es, así es. Es importante considerar que hay unas normas oficiales mexicanas que regulan los mosquicidas, ¿verdad? Okay. Y para los mosquicidas piden una eficacia de 80%. Lo que quiero decir con esto es que ningún insecticida, mosquicida, tiene una eficacia del 100%. Por lo tanto, cuando hablamos de control de moscas, no hablamos de limpiar completamente al ganado de moscas, ¿verdad? No es posible. Tendríamos que aplicar concentraciones que pudieran matar al ganado o intoxicar al productor que aplica, y además el impacto ecológico que tendría sobre otros insectos benéficos. Entonces hay que considerar que aquí se trata de poner un control en donde la densidad de moscas sobre el animal sea como lo comento. Si hay moscas picadoras, hematófagas, si son moscas que están haciendo que esté pateando el ganado, que son las moscas bravas, pues ahí 25 moscas es el umbral. Si tiene más de 25 en las patas, hay que aplicar un producto. Si en el caso del ganado que haya moscas, pues más de 100 moscas domésticas por animal, también se considera. Si tiene menos de 100, realmente el impacto en la producción de ganancia de peso no se ve mermado, ¿sí? Es importante decirlo porque precisamente el gran problema en primer lugar, había dicho que el control de alguna forma, el control cultural es importante para es la columna vertebral para el control de moscas. Es decir, vamos a tratar de controlar y evitar la emergencia de 80% de cientos de miles de moscas. Y el otro sería el control cultural en el sentido de la aplicación de limpieza. Una limpieza que debe ser parte de la rutina de la engorda para tratar de evitar concentraciones de estiércol donde presente esa humedad y que sean los criaderos de las larvas que están naciendo ahí. Porque otro gran problema es que también, de alguna forma, si a 1 kilómetro tenemos una granja de cerdos o una granja avícola, también son realmente, de ahí están naciendo más moscas que pueden irse a la engorda. En ese aspecto también, en muchos lugares, tanto en establos como para leche, como en engordas, en ocasiones utilizan productos que se le podrían llamar cebos mosquicidas.
que son normalmente productos piretroides que se pueden poner pintados o en algunas estaciones que traen una feromona sexual. Aquí el gran problema es que en algunos establos lecheros o en algunas engordas lo ponen o los pintan estos cebos mosquicidas cerca o dentro de los corrales donde está el ganado. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Estamos, tanto la mosca que nace, que va a ser atraída sexualmente a ese lugar que puede estar cerca del comedero, o las moscas que van a venir de instalaciones o del mismo campo de cultivo, de los mismos árboles, van a ser atraídos cerca de los animales. Entonces, algo importante es que cuando alguien utilice como parte de su control integrado en la parte química cebos mosquicidas, lo pongan en la periferia de la engorda, con la finalidad de que lo que nazca dentro de los corrales se vaya a la periferia y lo que esté reposando si no fumigamos con algún piretroide el follaje de algunos árboles cercanos a los corrales, que también si ya fumigamos y no es posible que se pose ahí ni tampoco en las instalaciones porque tenemos el control químico, que se vaya a donde está el cebo y de alguna forma detenemos lo que venga del exterior y lo que nace ahí alejado de los animales y del alimento, ¿verdad? Ahí podrán ver algunas fotos, señor Dorantes, de cómo están marcados en círculos, cómo en algunos árboles se ven las manchas de moscas, ¿verdad? Y cómo también en algunos cultivos o en hierba que nazca alrededor de los corrales, cómo se ven ahí en los círculos en rojo moscas. Que de alguna forma esa es mosca doméstica que está escapando y ya no se va a posar en las instalaciones donde está el control químico, se va a posar en esos arbustos, en esos árboles. Cuando el efecto residual de los productos, que puede ser desde 2 días en el caso de fosforados hasta 7, 11 días en el caso de los piretroides residual en instalaciones, pase, pues esa mosca va a estar en refugio, no va a estar en contacto. Cuando pase el efecto y ya no la mate, se va a volver otra vez a las instalaciones. Entonces es importante el control de mosca en esos que se llaman refugios que existen en todas las instalaciones de producción pecuaria, ¿verdad? Algo importante que quiero comentar es que hay también, además, un control biológico. El control biológico, por ejemplo, con algunos clientes que tenemos, utilizan avispas. Las avispas son parasitoides de las pupas de moscas domésticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Pues hay una empresa en México que se dedica, y hay en Jalisco hay representantes que tienen un programa que se llama APIWASP, ¿verdad? El cual normalmente hay parasitoides en todos lados, ¿verdad? En todas las explotaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una gran concentración de animales, la población de la plaga o de la mosca y el parasitoide al inicio está en equilibrio. Pero cuando hay crecimiento por resistencia, hay una desfase y entonces se tienen que hacer liberaciones no naturales, sino artificiales, para tratar de controlar la emergencia de moscas en esas fases, como yo le comento, inmóviles, porque ese 80% es lo más importante para controlar, ¿verdad? Y ya dependerá de un estudio para ver qué parasitoides, qué cantidad hay, para determinar la eliminación de cuántas, en este caso, de cuántas pupas de avispa por cada cuántos animales y por cada intervalo de baños. Aquí también es importante, estas son fotos de satélite de la zona de Ezequiel Montes, ¿verdad? Y esto nos permite de alguna forma ubicar, por ejemplo, en esos círculos en amarillo, dónde están las áreas críticas de control de fase de larvas, como puede ser en la parte de abajo que se ven los corrales con manchas más oscuras que indica que ahí puede haber un problema de concentración de agua porque se está derramando del bebedero, etcétera, y ahí es un criadero de larvas y futuras moscas. Y en la parte de los árboles que rodean a la engorda, también es importante el control y fumigación de esos refugios para que se vayan fuera de las engordas donde se está haciendo este control integral. ¿Sí? Ahora, para determinar que está funcionando el control y que no hay resistencia, se puede hacer monitoreos en instalaciones a través de lo que se conoce como spot cards para determinar ese umbral de moscas en instalaciones.
Ese umbral de moscas en instalaciones es cuando te sobrepase en promedio 50 manchas de vómito de heces, ya se justifica tratamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a evitar hacer tratamientos sistemáticos, es decir, cada 7 días, simplemente por una situación de percepción, digamos, no real de la situación, ¿sí? Con esta monitoreo nosotros podemos alargar los intervalos de baños o de aspersión de adulticidas en instalaciones y alargarlos no sistemáticamente, sino podemos alargarlos hasta que las mismas tarjetas nos indiquen que estamos sobrepasando el umbral de mosca en instalaciones. Y lo mismo es en el caso de los animales, ¿sí? Contabilizar las moscas antes de la aplicación del producto y revisar que no sobrepasamos el umbral tanto de mosca doméstica, que es 100 moscas por animal, o en el caso de la mosca de las patas, aplicar directamente, porque en ocasiones algunos productos purón que se aplican en el lomo no alcanzan a dispersarse completamente hasta las patas, aplicar 5 ml de un producto insecticida, purón, ¿verdad?, en las patas para de alguna forma controlar la situación de esta mosca que sus hábitos alimenticios se dirigen a lo que serían las patas. Por último, quiero comentarles que en el caso de los insecticidas que se comercializan para el control de adulticidas y larvicidas, por ejemplo, aquí en la tabla ustedes pueden ver algunos ejemplos de principios activos. El principio activo es la parte que va a matar a la mosca, que viene a acompañar al vehículo. Aquí podemos ver el sitio blanco, es decir, en la mosca va a haber diferentes sitios blancos donde va a hacer que se intoxique, se tetanice, ataque el sistema nervioso de la mosca y muera, ¿sí? Aquí podemos ver dos ejemplos, familia química de fosforados y carbamatos. Fosforados como el clorpirifos, el tetraclorbinfos, el diacinón, ¿verdad? Pero, y carbamatos como el carbaril o el metovil, algunos que tienen hasta esos cebos que comentó. Lo que trae cebo en la periferia. Pero desgraciadamente, fosforados y carbamatos tienen el mismo sitio de acción que intoxica en la mosca. Por lo tanto, no es conveniente rotar entre estas dos familias químicas. Ahora nos vamos con las fenilpirazolonas. El ejemplo de molécula es fipronil. Normalmente no se puede usar en ganado lechero por el tiempo de retiro, pero en ganado de carne se usa como insecticida. Sin embargo, si anteriormente se han usado organoclorados, ¿verdad?, como el clordano, o de alguna forma hasta algunos clorados que también era el DDT, va a tener resistencia cruzada con piretroides, como cipermetrina, cialotrina, permetrina, etc. Entonces, si nosotros hemos usado piretroides 8 o 9 años atrás, si nosotros rotábamos a un fipronil, muy probablemente rápidamente va a seleccionar y la mosca va a acostumbrarse a las fenilpirazolanas porque manejan el mismo sitio blanco, ¿sí? Son diferentes los neonicotinoides, pero lamentablemente la mayoría viene con cebos. Si vinieran solos, pues no estarían atrayendo hacia los animales o instalaciones. Si se encuentran un neonicotinoide solo, sería ideal, ¿verdad? Que no tenga Z9-tricoseno, que es el atrayente sexual. Y la otra son los inhibidores de la quitina, que son la ciromacina. Lugares donde es imposible limpiar con las excrepas abajo de las divisiones de los corrales, sí es importante quitar la costra y aplicar esta ciromacina que puede asperjarse y esa va a actuar sobre las larvas maternas. Otra es el manejo del estiércol, aplicándolo, apilándolo o extendiéndolo, que no sea más de 10 centímetros de profundidad, y el sol es un herbicida natural sin costo. ¿Sí? La resistencia se da, ¿sí? Hay enzimas en las mismas moscas que hacen que ese insecticida que entra a través de la cutícula de las moscas sea atrapada y no llegue a donde va a actuar y a matar a la mosca. Por lo tanto, aquí también pueden ver que estamos representando al insecticida como esas bolitas amarillas. Puede ser, y vamos a ejemplificar lo que más se usa como mosquicida adulticida, que son los piretroides sintéticos. Y otro detalle, como ha coevolucionado la mosca por muchos millones de años con plantas,
Las plantas dentro de sus metabolitos primarios o secundarios tienen permetrinas naturales, lo cual ha hecho que la mosca tenga en su ADN, en su información genética, algunas genes que van a hacer que mute y van a hacer que rápidamente se vuelvan resistentes a las piretroides sintéticos que ya formula la industria farmacéutica. No quiere decir que el producto no funcione, sino que no va a funcionar con esas moscas de una población, que puede haber moscas susceptibles que se van a morir, pero también va a haber moscas resistentes que van a tolerar, no se van a morir, y esas son, si no copulan con moscas susceptibles, van a generar poblaciones resistentes que van a hacer posteriormente lo que va a hacer que ya no funcione y haya que cambiar de familia química. Entonces comentaba, la resistencia se genera primero por la penetración, que no es resistencia, es tolerante, porque se va a formar más gruesa la cutícula que va a impedir que el producto penetre al metabolismo y llegue al sitio blanco de las moscas. La inestable, la resistencia inestable es cuando es la generada por enzimas, es decir, algo que va a quitarle lo tóxico al insecticida que fumigamos, que actúa por contacto o ingestión, y entonces ya no va a llegar al sitio de acción y la mosca va a estar como si le hubiéramos aventado agua, no se va a morir. Una resistencia, pero eso se puede arreglar con sinergistas. Hay sinergistas que algunos productos ya lo traen, como es el butóxido de piperonilo. El butóxido de piperonilo hace que se bloqueen esas enzimas que bloquean al piretroide que entra en la mosca, y entonces permite que no sea atrapado y el piretroide vaya a donde mata a la mosca, la intoxica y la mata. Una resistencia, si no cambiamos y usamos los mismos productos por muchos años, se puede generar en la mosca una resistencia estable que ni el sinergista puede ahora sí que saltarse, que es la modificación del sitio blanco. Es decir, donde actúa, ya vimos que los fosforados son acetilcolinesterasa, todo es a nivel nervioso, que en el canal del ácido gamma-aminobutírico, diferentes mecanismos de acuerdo a la molécula que estemos utilizando. Pero si ese sitio blanco, por las mutaciones y la presión de selección por estar fumigando contra mosca adulta por mucho tiempo, se modifica. Hay mutaciones en las generaciones de mosca. Y entonces, en lugar de tener a lo mejor una forma de media luna, y lo que usábamos también abarcaba media luna, a lo mejor ya se convierte en una V, que con el insecticida ya no va a ser switch, y entonces tampoco la mosca se va a morir. Y repito, normalmente la industria farmacéutica veterinaria, los laboratorios que pertenecemos a la industria farmacéutica veterinaria, tenemos buenas prácticas de manufactura. Hay una norma que regula los mosquicidas, ¿verdad? Oficial mexicana, y actúan. Sin embargo, dejan de actuar por varias razones. Que la dosis que se utiliza y la cantidad de litros en instalaciones o la dosis sobre el animal no sea la correcta. ¿Sí? Sus dosificaciones. La otra es que haya poblaciones resistentes de moscas que pueden venir de cultivos agrícolas, que pueden usar igual productos permetrinos, piretroides agrícolas, que cuando la mosca se vaya y se posa, la concentración de ese piretroide agrícola es mayor. Entonces, de alguna forma, el posarse en esos refugios donde haya residuos de insecticidas, fosforados y piretroides, va a hacer también que se acelere esta resistencia que puede llegar a las moscas que están en las engordas, ¿sí? Entonces, es importante esta situación de que es multifactorial, tiene que ver con muchos factores de manejo de los mismos insecticidas, de buena dosificación, de problemas que puede haber de resistencia, de una buena rotación de insecticidas, pero por familia química, y sobre todo, considerar como complemento únicamente el control químico. Lo básico es controlar las larvas, porque de una mosca, de un par de moscas en 7 días se pueden generar 160,000 moscas. Es decir, no vamos a poder erradicarlas, es control, bajo umbrales económicos que no afecten la producción, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer la inspección en las engordas, se tiene que hacer la aplicación de estos diferentes controles culturales, físicos, mecánicos, y complementarlo con el químico. Se tiene que revisar si el programa funciona o no para el retorno de la inversión, y si no funciona, hacer un replanteamiento de cambiar la familia química o la dosis, o revisar si detectamos bien dónde están esos puntos críticos
de donde reposa la mosca en las instalaciones o en las matorrales o en los árboles, y dónde está la larva para también actuar en forma focal, casi como mira telescópica, ¿sí? Entonces, el monitoreo nos va a permitir saber qué tipo de mosca hay y sobre todo saber si el programa que estoy utilizando, ¿sí? A nivel de larvas y a nivel de control cultural, manejo de estiércol y control químico está funcionando. Entonces, como primer lugar, pondría yo que el control integrado de moscas en corral de engorda se refiere a control cultural, que es la limpieza, manejo del estiércol, el uso de larvicidas en la fase inmóvil, que son precisamente las larvas, y como complemento sería el punto 3 de adulticidas, pero recomendando no cada 7 días, porque algunos productos tienen una residualidad de 11 días. Y revisar en las spot cars si realmente amerita bajo el umbral económico o se puede alargar a 14 o 21 días. Eso hicimos con una explotación, sin embargo, esta fue en una explotación donde usa control biológico. No se fumiga en aspersiones, pero el control biológico más la aplicación de un producto purón, ¿no? De knockdown, efecto knockdown con un sinergista para controlar las moscas resistentes a piretroides, está actuando a más de 20 días. Y ellos hacían aspersiones cada 7 días. Entonces, es importante esto. No sé si hay alguna otra pregunta, señor Dorantes. Sí, claro, médico, biólogo, perdón. ¿Qué recomendaciones adicionales o tips les puede compartir a todos nuestros amigos engordadores o productores que nos ven a través de las redes sociales aquí en el programa La Cabina Ganadera? Claro que sí. Las recomendaciones son revisar un poquito el historial químico de los productos contra la mosca adulta que han utilizado y checar si pertenece a la misma familia química. Si pertenecen y en algún momento actualmente ese producto de darles una residualidad para que la mosca otra vez vuelva a posarse en las instalaciones de 15 días ya está bajándose a 3, 2 días, quiere decir que es necesario cambiar a otra familia química de adulticidas, ¿sí? La otra, que realmente hagan un buen cubrimiento, tanto no solamente en postes, techos, en paredes, sino que si nosotros nada más aplicamos adulticidas en instalaciones, esa mosca doméstica que ya no se va a poder posar en las instalaciones, se va a ir y va a haber mayor infestación en los animales. Por lo tanto, el control químico integrado se refiere al control y a evitar repeler de instalaciones y animales la aplicación estratégica o táctica, en este caso por el umbral económico, de productos y sobre todo que, como comentaba ahorita, a partir de estos meses va a empezar el primer pico en Ezequiel Montes de lluvias, que se va a hacer en julio y otro en septiembre, que de preferencia en animales utilicen productos purón, que tienen un vehículo aceitoso y que va a ser más fácil de lavar y reducir esa residualidad que un producto concentrado emulsionable. La otra es que realmente no menosprecien el control de larvas. Si ustedes se van y caminan por los corrales y ven algunas costras en la división de los corrales, levantan esa costra, van a encontrar gran cantidad de larvas. Realmente ahí mismo están haciendo la mosca, ¿sí? Aquí lo que queremos es el bienestar animal. El bienestar animal ya está normalizado, es realmente un derecho que tienen los animales y que se refieren al equilibrio que existe entre el individuo, que son los animales, y el ambiente. Y cuando en algún momento en el pasado o actualmente se pierde ese equilibrio, se manifiestan los animales como una pérdida, más bien pérdida de la salud. Se enferman, dejan de comer y sobre todo también dejan de producir. Entonces, lo ideal es para el bienestar animal de nuestra inversión o de nuestro, que son el ganado, es esta situación de bienestar animal. Por lo tanto, es importante el control instalaciones, el control en animales, ¿sí? Y la otra importante es tener cuidado porque a pesar de que algunos productos no se aplican, más bien tienen retiro en leche y algunos pueden no tenerlo en carne, pero los productos fosforados, carbamatos, clorados son acumulativos en ciertos órganos.
de los animales. Entonces hay que tener cuidado con los residuos tóxicos por la cuestión de salud pública, ¿verdad? Y sobre todo la cuestión de cuando se exporta becerros, etcétera, etcétera. Entonces, estas serían mis recomendaciones. No solamente considerar como única herramienta el control químico, sino el control cultural, el manejo de estiércol es importantísimo. Serían mis recomendaciones, señor Dorantes. Pues muy interesante esta plática, biólogo, considerando que al realizar un control de moscas en las instalaciones pecuarias, pues contribuimos al bienestar animal y pues podemos evitar problemas en la salud pública también. No sé, mire, no sé si pudiéramos incluir algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos productores, pues que sí, ocupan a algún técnico especialista en controles de moscas, ¿no? Pero la mayoría de las personas, de los productores, pues no. Entonces nada más, oye, ¿con qué puedo fumigar? No, pues hay garrabana y tenemos ajita, tenemos el quick bite, tenemos el quick stick y así, ¿no? Entonces, pero no sé si se pudiera dar un ejemplo. Por ejemplo, yo como productor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para determinar qué tipo de insecticida tengo que usar? Okay. Porque casi siempre nada más, oye, ¿tú qué le pones? ¿Con qué matas las moscas ahí en tu corral? Son las preguntas frecuentes aquí, Claro, los productores. claro, claro. Aquí lo importante primero es, como comentaba, que va a empezar las lluvias, tratar de identificar, es más, qué género de mosca hay. Vamos a suponer que encontraron que hay mosca doméstica y que también hay algo de moscas picadoras, que inclusive puede haber en algunos lugares hasta la mosca del cuerno, ¿verdad? Que son matófagas, y la mosca de brava. Entonces, primero identificar qué tipo de mosca hay. Si es mosca doméstica, es fumigar en instalaciones y aplicarlo sobre los animales, ¿verdad? Porque si no, si se fumiga solamente una parte, se van los animales. La otra, usted comentó algunos nombres comerciales, ¿sí? De productos que usan para instalaciones y también como cebos. Yo diría que acá lo importante para que si todavía la población de moscas en los corrales de engorda de Ezequiel Montes sigue funcionando, es solamente hacer esa reorientación. Vuelvo a repetir, esos productos neonicotinoides que en la fórmula, en la etiqueta dicen con atrayente sexual, ponerlo, como comenté, en los alrededores de la engorda, para que ahí se quede la mosca de afuera y la que nace adentro. Segundo, otra ayuda que puede ser es evitar esos refugios de moscas, fumigando con algún piretroide, arbustos, o eliminando arbustos y fumigando los árboles a troncos, ramas, que es donde se puede posar la mosca y escapar al control químico. ¿Sí? Y la otra es, si todavía el ganadero no tiene ese problema de moscas fuerte, pero si detectan algunos lugares donde es área crítica, de donde pueda estar naciendo moscas de alguna parte de estiércol acumulado por ahí, o que haya humedad, inclusive en materia orgánica, alimento, etcétera, también es importante ahí tratar de mantener limpieza, o en dado caso aplicar alguna ciromacina solamente en esos focos, ¿verdad? No es necesario invertir millonadas, que es lo más, sino que realmente inspeccionar, determinar dónde son los focos donde debo de aplicar los productos, tanto en instalaciones como en animales, y determinar dónde hay posible emergencia de moscas dentro de mi misma engorda, ¿verdad? Esas serían mis recomendaciones. Ok, biólogo. Pues nuevamente agradecemos su presencia aquí en el programa La Cabina Ganadera. Fue una charla muy interesante y esperemos que sea de gran beneficio para nuestros productores.
Muchas gracias por la invitación, muy amable. Al contrario, gracias a usted. Muchísimas gracias. Hasta luego. En un tiempo se llamó Corral Blanco, pero eso ya es historia, ya muy poco se acuerda, porque ahora ya es uno de los grandes y en la ganadería no tiene competencia. Con qué gusto te canto, Ezequiel Montes, le canto con el alma a toda tu grandeza, porque tienes puros hombres cabales y todas tus mujeres son de una real belleza.